por causas ajenas a nosotros. El día de hoy toca hepatitis y cirrosis, ¿correcto? Hablaremos de algunas hepatopatías, las más frecuentes, las que ustedes pueden ver en hospitalización. Para los que estén en el 2 de mayo, hay pacientes hepatópatas en la sala Santa Ana que pueden ir a ver con toda la semiología de un paciente hepatópata. Muy bien, comencemos entonces con... A ver, ya. Comencemos primero con hepatitis. Van a recibir bastantes datos. Les recomendaría que, como ya tienen la presentación, resalten algunos y para que se les haga más sencillo poder estudiarlo, porque van a recibir bastante información en este momento. Y vamos a ver con ello. Muy bien. Solamente para recordar, voy a ver si lo puedo ampliar. Para recordar, al hablar de la hepatitis, y tanto como de la cirrosis, hablaremos del órgano, el hígado. Ya. Solamente algunas cosas que ustedes ya saben, pero solamente recordaremos. Es un órgano multifuncional, se encuentra ubicado en el hipocondrio derecho y el epigastrio. Es por eso que cuando este se inflama, comienza a doler al lado del hipocondrio derecho, y es por eso que cuando se inflama, el reborde hepático se palpa mucho más grande al momento de la evaluación de abdomen. Es una víscera maciza, su peso aproximado es entre 1200 a 1800, dependiendo de si es mujer o si es varón, y las dimensiones son las que ustedes ven en ese momento. Esto de acá es importante recordar, si ustedes pueden ampliar su imagen en el PDF que les mandé, y resaltar, recordar la tríada portal: arteria hepática, vena porta y ducto biliar. Y recordar que la arteria hepática más la vena porta nos va a dar lo que es el sinusoide hepático. ¿Ya? Y tenemos el ducto biliar, donde pasará la bilis. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto en las hepatitis como en el proceso inflamatorio, donde también se da una obstrucción y un acúmulo de bilis, le da el tinte ictérico del paciente, en la cirrosis lo que se altera son los sinusoides hepáticos, causando una obstrucción también al nivel del ducto biliar. Y todo ello debido a algunas células que podemos ver acá. Si ustedes pueden ver acá, tenemos el lumen sinusoidal y las células de Cooper, ¿ya? Y las células de Cooper, que son las que encontramos acá. Y también tenemos los hepatocitos. Y entre ellas, y entre también el lumen del sinusoide, tenemos esto, que son las células estrelladas. Son esta alteración de las células estrelladas las que van a dar el inicio de lo que es la formación de fibrosis y luego lo que es la cirrosis. Acuérdense de esto cuando lo veamos más adelante. Muy bien. Sigamos. ¿Qué más tenemos que recordar del hígado? Y vamos a ampliar un poco acá. Que tiene diferentes funciones. Tiene desde desintoxicar al organismo de sustancias de desecho hasta la formación de proteínas y lipoproteínas. Como ustedes recordarán, producción de albúmina, lipoproteínas, síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, manejo o metabolismo de los carbohidratos, como son la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la producción de bilis para la digestión de alimentos, depósito de sustancias como el glucógeno, la vitamina B12 y el hierro, el metabolismo o transformación de amonio a urea para que este sea eliminado como sustancia de desecho, desintoxicación, como habíamos dicho, neutraliza algunas toxinas, y la síntesis de factores de coagulación, fibrinógeno, protrombina, globulinas, entre otros, ¿ya? Es importante, recuerden esto, obviamente si yo tengo un paciente hepatópata, cirrosis o hepatitis, pues estas alteraciones o estas funciones se van a ver alteradas. Muy bien, vayamos al tema ahora sí. Hepatitis, como bien su nombre lo dice, inflamación del hígado, puede cursar con episodios agudos como crónicos. Y acá el tiempo de corte son 6 meses. Dentro del cuadro agudo tenemos diferentes causas, pero a la cabeza tenemos los virus hepatotropos. Los virus hepatotropos, acá tenemos virus de hepatitis A, B, C, D y E, y algunos virus diferentes a esto, como son el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el adenovirus. Algunos fármacos también te pueden inflamar el hígado de manera aguda. También recordemos que algunas enfermedades autoinmunes también, pero siendo estas enfermedades autoinmunes generalmente debutando con periodos de cronicidad. Ahora bien, las causas infecciosas son las causas más frecuentes para la presentación aguda de hepatitis, ya menos de 6 meses. Y dentro de las crónicas también tenemos otras causas infecciosas por virus de hepatotropos, pero acá ya tenemos el virus de hepatitis B y C. Al inicio habíamos dicho, para la parte aguda, que teníamos el A, el E también, pero para las partes crónicas lo que caracteriza a los virus hepatotropos son la B y la C. El hígado graso no derivado del consumo de alcohol, los famosos MASH o las famosas esteatosis hepáticas o hígado graso, la enfermedad hepática alcohólica, hepatopatías o hepatitis autoinmunitarias y fármacos que también me pueden dar una hepatitis crónica, ¿no? O hay algunos pacientes que hacen hepatitis aguda que llegan a cronificar. Es importante algunas de las causas. El estudio del paciente con hepatopatía. ¿Cómo sospechar que un paciente puede tener
un cuadro de hepatitis. Muy importante, perdón. Muy importante lo que es la parte clínica, ¿no? Tu paciente vendrá con un tema de ictericia, coluria, heces claras, prurito, astenia, signos de un paciente patópata de manera aguda. ¿Ya? Una vez que ustedes tengan un paciente con alguna sospecha de patopatía, el estudio del perfil hepático será muy importante porque este estudio lo que te puede dar es ver qué tipo de patrón tiene el paciente, si es un patrón hepático, como podemos ver acá, un patrón hepatocelular, o donde el daño estaría dentro de los mismos hepatocitos, si es un patrón colestásico dentro de los canalículos, o si es un patrón mixto, que implica ambos de los dos. ¿Cómo puedo enfocar a mi paciente con una hepatopatía? Con trastornos agudos y crónicos. Si nos fijamos en la parte aguda, el perfil hepático nos ayuda a ver si es un patrón hepatocelular o mixto, o si es un patrón colestásico. Si fuera un patrón hepatocelular, los valores diagnósticos o los paraclínicos que nos podrían ayudar a ver qué patología es la que nos está causando una hepatitis aguda serían el dosaje de algunos virus hepatotropos, ¿no? Habíamos dicho que para lo agudo, menos de 6 meses, los virus de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y algunas otras enfermedades que podemos ver acá. Y para las partes crónicas, ya no se estudia tanto lo que es el virus A o E, tenemos el estudio de hepatitis por virus hepatotropos como hepatitis B, hepatitis C, algunas enfermedades de depósito, saturación de hierro, ferritina, la ceruplasmina para los depósitos de cobre, ¿no? En algunas patologías de depósito a nivel del hígado, enfermedades autoinmunes que podemos ver acá, e imágenes como la ecografía o antecedentes de alcoholismo. En pacientes tanto agudos como crónicos, tu perfil o tu plan de trabajo debe ser determinar patologías más frecuentes que te den hepatitis aguda como hepatitis crónica. Y si por A o B no tenemos un diagnóstico preciso o hay que ampliar estudios, se puede llegar a la biopsia de hígado. Luego que tenemos la anamnesis, el examen físico, el estudio con los paraclínicos como un perfil hepático para ver si es un patrón hepatocelular o colestásico, el estudio del paciente y para ver, una vez que tengamos el diagnóstico, si es una hepatitis aguda, una hepatitis crónica, y dependiendo de la causa, podemos ir una hepatitis por infección de virus de hepatitis A, podemos ver una hepatitis por ingesta de algún fármaco o una hepatitis por ingesta de alcohol o intoxicación alcohólica aguda. Una vez que tengas el diagnóstico etiológico de la hepatitis, ves o determinas la gravedad, ves el estadio y tratas, ¿no? Le das tratamiento específico. Las hepatitis, entonces, vamos por las causas más frecuentes. Las hepatitis agudas virales, habíamos dicho que la cabeza eran tiempo de menos de 6 meses, resalten esto, acuérdense de eso, y que la cabeza tenemos producido por virus hepatotropos y virus no hepatotropos. Dentro de los hepatotropos, A, B, C, D, y dentro de los no hepatotropos, citomegalovirus, Epstein-Barr, entre otros. El virus A y E son de transmisión no parenteral, esto es importante, acuérdense, virus A y E generalmente son de transmisión fecal-oral. B, C y D son de transmisión de vía parenteral, ¿no? Contacto con fluido, sangre del paciente infectado. Se caracteriza por una inflamación y necrosis hepatocitaria que son causantes de la mayoría de los síntomas y de su evolución. Las hepatitis aguda, síntomas principales, astenia, anorexia, dispepsia. Recuerden que hay casos donde las hepatitis pueden ser anictéricas, quiere decir que pueden presentarse sin ictericia, pero los síntomas más comunes son astenia, anorexia o dispepsia, son los que pueden cursar el paciente. Dolor abdominal focalizado en el hipocondrio derecho también puede estar presente. Por eso se habla de que la sintomatología en hepatitis aguda es variada. También, si bien es cierto, tenemos manifestaciones gastrointestinales, algunas alteraciones hepáticas, también tenemos manifestaciones extrahepáticas, como son las artralgias, exantema urticariforme, quiere decir manifestaciones articulares y manifestaciones cutáneas, generalmente en relación a virus hepatotropos. En este caso, como ejemplo, el virus de hepatitis B. Hasta que aparece la ictericia, que frecuentemente en algunos pacientes no está presente, el diagnóstico muchas veces no es sospechado, ¿no? Si tu paciente viene con náuseas, vómitos, puede tener diarrea, malestar, dolor articular, y no presenta ictericia, pues generalmente no sospechan de hepatitis hasta que aparece esta ictericia. Las hepatitis anictéricas son frecuentes, sobre todo en la causada por virus A y en las hepatitis no A, no B. Formas colestásicas, los pacientes que tienen hepatitis o un patrón mixto con formas colestásicas pueden
pueden presentar intenso prurito. Las hepatitis fulminantes, que se pueden dar en algunos pacientes de mal pronóstico, conlleva una gran insuficiencia hepática y alteraciones neurológicas. Ustedes tienen que saber que las hepatitis fulminantes son de peor pronóstico y alta mortalidad. ¿Por qué? Porque no solamente causa insuficiencia hepática, quiere decir que hay trastorno en la coagulación, elevación de bilirrubinas, déficit de proteínas, sino causa también alteraciones en otros órganos, como son el sistema nervioso central, como agitación y coma, renales, como insuficiencia renal y trastornos de coagulopatía. Esto es por parte de la función hepática alterada. Hepatitis fulminante, algunos criterios que podemos ver aquí. Esto es importante. Hepatitis fulminante, falla hepática aguda con insuficiencia hepática grave, con fallo de otros órganos. Importante porque es de alta mortalidad. ¿Ya? Acá tenemos algunas causas de hepatitis, causas virales como virus hepatotropo y no hepatotropos, tóxicas, como podemos ver algunos fármacos, alcohólica, como la ingesta de alcohol en grandes dosis, vasculares, autoinmunes, metabólicas, y el resto de etiologías o causas o algunos factores que te pueden dar hepatitis. Ahora, dentro de esta diapositiva también tienen que marcar esto. Criterios de hospitalización para un paciente con hepatitis. ¿Cuándo sospechas o cuándo decides tú hospitalizar a un paciente con hepatitis? Dado que todos los pacientes con hepatitis no necesariamente se hospitalizan. Pacientes que tengan signos clínicos de encefalopatía hepática, detección de ascitis, hipoalbuminemia grave, actividad de protrombina menos del 40%, bilirrubina sérica más de 3 gramos por decilitro, albuminemia menos de 2.5 gramos por decilitro, vómitos incoercibles o signos de clínico de deshidratación, lo que conocen como intolerancia oral, y que el paciente no tolera nada y no ha ingerido alimentos o agua, pues ese paciente se hospitaliza. Enfermedad grave asociada a la hepatitis y el embarazo. Toda gestante embarazada se hospitaliza. Perdón, toda gestante con hepatitis se hospitaliza. Suena mejor. Listo, así es. Ok, entonces, sospecha diagnóstica o causa, por ejemplo, yo pienso que mi paciente tiene una hepatitis por un hepatotropo, o sea, una hepatitis A, B, C, D. El método diagnóstico es dosar los marcadores. Para hepatitis A, anticuerpos contra hepatitis A. Para hepatitis aguda B, anticuerpos core IgM para hepatitis B, hepatitis aguda C, dosaje de ARN de virus de hepatitis C o anticuerpos contra virus de hepatitis C. Y así, entre otros. Si yo pienso que dosaje por virus sistémicos o virus no hepatotrópicos, pues lo mismo, marcadores serológicos de acuerdo a la patología que yo esté pensando, ¿no? Y lo mismo podemos ver acá. Okay. Entonces, la hepatopatía alcohólica tiene dos mecanismos principales de hepatitis o daño hepático. Uno es la hepatotoxicidad directa y otro es la respuesta idiosincrática a nivel del hígado. Puede imitar cualquier patrón clínico histológico, como podemos ver acá, ¿no? Donde podemos ver esteatosis y fibrosis. La esteatosis, recuerden que es grasa en el hígado, son esas imágenes blancas que ustedes pueden ver en el corte histológico, y la fibrosis alcohólica, que son esos tractos fibróticos aumentados de tonalidad azul. Entonces, dentro de las hepatitis crónicas, paciente con más de 6 meses y puede llegar a presentar remisiones, habíamos dicho que los virus hepatotropos más frecuentes dentro de hepatitis crónica está el virus de hepatitis B, C y hasta el virus de hepatitis D. El 90% de estos casos el 90% de casos de hepatitis crónica son dados por estos virus, ¿no? ¿Qué más pueden resaltar o ver en esta diapositiva? Lo mismo, etiología, virus de tipo B, C y D, y otras causas de hepatitis crónicas, hepatitis autoinmunes, cirrosis biliar primaria, las hepatitis alcohólicas, las inducidas por drogas, enfermedades de depósito como la enfermedad de Wilson, que son los depósitos de cobre en el hígado, la hemocromatosis y las hepatitis crónicas criptogénicas. Vamos a hacer alguna información puntual de alguna de las hepatitis. Recuerden que vamos a ver varias. Entonces, dentro de la hepatitis B, recuerden que dentro del grupo de virus hepatotropos, y eso es importante y seguro ya lo saben, el virus de hepatitis B es el único que tiene un genoma ADN. Los demás virus hepatotropos son ARN, ¿ya? Cómo tener la prevención de virus de hepatitis B, explicar a los pacientes el riesgo del contagio, mecanismos de contagio, abstinencia de alcohol, las vacunas son importantes en los pacientes. Todo paciente, y supongo que en general todas las personas deben contar con
con la vacuna contra el virus de hepatitis B, porque esta llega a proteger a más del 90%. ¿Ya? La vía de transmisión de hepatitis B es perinatal, madre-hijo, hasta en un 90% de casos, en aquellas madres que tengan antígeno E positivo, y un 10% si es que no cuentan con el antígeno E positivo. ¿Ya? Contacto sexual, también, mecanismo de contagio para hepatitis B, el contacto estrecho persona a persona con heridas, sobre todo con contacto con fluidos, transfusión o trasplante de órganos no hepáticos infectados y trasplante hepático en un paciente infectado. ¿Ya? El virus de hepatitis B tiende a cronificar hasta en un 5% en los adultos. ¿Ya? Y la prevención ideal y la que ya está comprobada es la vacuna. La hepatitis B tiende a cronificar en un 5% y algunas características de esta. Ocurre hasta en 1 o 2%, bueno, máximo 5% de pacientes de hepatitis B que hacen hepatitis B aguda tienden a cronificar hasta un máximo de 5%. Es más frecuente en aquellos pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Que puede llegar a presentarse de manera sintomática, el paciente le da la hepatitis B, él nunca se entera, puede haber tenido pródromos, un poco de fiebre, epigastralgia, náuseas, vómitos, pero de ahí ya no vuelve a presentar otro síntoma, puede parecer después todo asintomático, y al momento de hacerse un examen serológico, va a donar sangre o un chequeo de rutina, le sale que tiene un marcador como el anticore positivo, ¿no? Y él nunca se enteró. Eso es importante saber. Pacientes con hepatitis B crónica pueden haber cursado asintomáticos. En fases tardías puede haber mejoría clínica y bioquímica, puede desaparecer el antígeno E, lo que marca que el virus ya no se está replicando, y eso es importante. Algunas manifestaciones extrahepáticas del virus de hepatitis B: exantema, urticaria, artritis, vasculitis, semejante a la poliarteritis nodosa, polineuropatía, y pacientes pueden llegar a presentar alguna afección renal como glomerulonefritis. Marcadores hepáticos que ustedes deben conocer para determinar diagnóstico de virus de hepatitis. Los marcadores que ustedes deben conocer son el antígeno core, también el anticore, que es lo que nosotros determinamos en laboratorio, el anticore, el antígeno de superficie, eso sí se dosa, el antiantígeno de superficie, el antígeno E y el antiantígeno E. No hay mecanismo para dosaje de antígeno core, esto no se dosa, ya que se encuentra el nivel dentro del virus. Este antígeno core no se dosa, pero lo que sí se determina es el anticore. Este puede ser IgM en fases agudas, IgG en fases crónicas. Acá se cumple que IgM es en fase aguda. Si yo tengo un paciente con anticore IgM positivo, se encuentra en fase aguda. Si solamente tengo un paciente con un anticore IgG, se encuentra en fase crónica. Y acá vemos dónde se encuentran los virus. Esto se lo tienen que aprender, y acá lo voy a resaltar, y acá lo deben resaltar. Habíamos dicho, hepatitis aguda, aquellos pacientes que tienen anticore IgM y antígeno de superficie positivo. Si el virus se está replicando, antígeno E positivo y carga viral positivo. Todo esto es un marcador de hepatitis aguda. Muy bien. Un paciente que se ha curado, si ya se ha curado, quiere decir que el virus ya no se replica, por ende, el antígeno E está negativo, el anticuerpo contra el antígeno E está positivo, la carga viral es negativa porque el paciente ya se curó, tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie, el famoso anti-S, y tiene el antígeno de superficie negativo. Y como tiene memoria, inmunoglobulina G, que marca cronicidad, anticore, inmunoglobulina G. Este es un paciente que se curó, hepatitis aguda, un paciente curado. Un paciente vacunado que nunca ha tenido exposición al virus, lo que va a tener solamente va a ser anticuerpos antígeno de superficie, el famoso anti-S. Es lo único que tiene un paciente vacunado. Y habíamos dicho que si el paciente o el virus ya no replica, el antígeno E está negativo y la carga viral es negativo. Ese es un paciente curado que ya no replica. Si tu paciente... Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que le sale antígeno E negativo, pero tiene una carga viral positiva? Uno esperaría que si el antígeno E está negativo, quiere decir que ya no replica, la carga viral salga negativa. Pero en este caso, en este tipo de pacientes, es un paciente que tiene el virus de hepatitis B, que aún están presentes los virus que pueden estar replicando, pero el antígeno E sale negativo. Estos son los famosos mutantes, ¿ya? Virus de hepatitis B mutantes, que pueden ser mutante precore y mutante pres, que podemos ver acá. Antígeno E negativo, pero la presencia de carga viral positiva.
aprendas eso, aprendas esto y aprendas esto. Listo. Y igual repasen todo lo demás. El tratamiento del virus de la hepatitis. El tratamiento del virus de la hepatitis B se trata con, obviamente, antirretrovirales. Son 7 fármacos aprobados por la FDA para hepatitis B. Dentro de los más conocidos tenemos aquellos que son interferón alfa y también aquellos que son interferón pegilado, que son el interferón PEG, y también la lamivudina, tenofovir, entecavir, terbivudina, que son los que manejamos nosotros en el hospital. Estos aún no los tenemos. La mibudina, entecavir, todos son de manejo oral, pero tienen algunas reacciones adversas. La gran mayoría de estas pueden presentar con alguna alteración gastrointestinal. ¿Qué más con ella? Bueno, eso es para ver parte del tratamiento. Hepatitis C. Tipo más frecuente en América, dentro de ellos también México, principal causa de hepatopatía crónica. Si recuerdan, la hepatitis B cronifica 1, 2, máximo 5%, pero la hepatitis C tiende a cronificar más, y al cronificar más se asocia también a hepatocarcinoma, ¿ya? Eso es importante. El 27% puede cronificar hasta cirrosis, el 25% de este grupo puede llegar a ser hepatocarcinoma. Las infecciones agudas de hepatitis C tienden o pueden llegar a ser asintomáticas. Generalmente se ven pacientes varones, hispanos, mayores de 60 años. Algunos factores de riesgo: tabaquismo, alcohol, transfusiones sanguíneas, promiscuidad, sexo HH, hijo de madre infectada por virus de hepatitis C. Y la población carcelaria también tiene un alto factor de riesgo para contagio de hepatitis C. La evolución clínica, 55-85% puede cronificar, de ellos 5 a 25 desarrollan cirrosis, y de este porcentaje, 2% puede llegar a ser hepatocarcinoma. La transmisión, habíamos dicho, contacto con fluidos, intercambio de agujas, drogas endovenosas, por eso los pacientes usuarios de drogas endovenosas tienden a infectarse. Personas hemotransfundidas, la transfusión, los tatuajes, piercings, hechos en lugares de dudosa procedencia, también es un factor de riesgo. Reutilizar agujas terapéuticas, la transmisión puede ser parenteral, sexual, vertical, en el caso de madre-niño. No se transmite por besos, abrazos, utensilios, dar de lactar, no transmite el virus de hepatitis C. Periodo de incubación son de 15 a 150 días. En los pacientes crónicos pueden presentar fatiga, astenia, mal estado general. Manifestaciones estrepáticas. Recuerden que en hepatitis B habíamos dicho que pueden haber artralgias, puede haber glomerulopatías. En el caso de las manifestaciones estrepáticas de virus de hepatitis C, puede haber la presencia de crioglobulinemias, ¿ya? Crioglobulinas, presencia de crioglobulinemias, glomerulonefritis también, en este caso puede ser una glomerulonefritis membranosa o membranoproliferativa, lesiones dermatológicas, úlceras, panarteritis, entre otras manifestaciones extraarticulares. El diagnóstico es la determinación de anticuerpos contra el virus de hepatitis C, o también podemos determinar el ácido nucleico del virus de hepatitis C. Esto de acá tiene una alta sensibilidad, pero lo malo es que se positiviza o se vuelve positivo en la 7ª o 2ª semana posterior a la infección. Deja mucho periodo de ventana. En cambio, el dosaje de material nucleico te da a la 1ª semana y ya te puede llegar a salir positivo. Entonces, es importante saber que el periodo de ventana tan amplio hace que sea un virus que se pueda transmitir mediante contacto sexual, transfusiones de sangre, entre otros. Dentro de la evaluación inicial se sospecha... si se sospecha del paciente, hay que pedir análisis laboratorio, imágenes, ecografía del abdomen, ¿ya? Y otras pruebas de función hepática. Biopsia hepática no necesariamente se realiza siempre, a menos que se sospeche de alguna lesión maligna también. Generalmente no es necesario hacer la biopsia. Las manifestaciones estrepláticas son las que nosotros ya hemos visto, incluyen crioglobulinemias. Si se resalta o se pone negritas, recuérdenlo, puede presentar crioglobulinemias, puede causar cirrosis en más del 20% de los casos, luego de 20 años de la infección. Tratamiento. El tratamiento clásico en pacientes crónicos, interferón y ribavirina. Quédense con eso. Interferón y ribavirina, ¿ya? Está contraindicado en pacientes embarazadas. Y quédense con esta parte. Interferón más ribavirina como tratamiento del virus de hepatitis C. Hepatitis D es un virus ARN. Casi todos son ARN. Recuerden que hay uno que es ADN y ustedes ya saben cuál es. La transmisión, para que tenga un paciente, o pensemos que un paciente
tiene hepatitis D, sí o sí debe tener una coinfección o una sobreinfección con el virus de hepatitis B. No existe un paciente que tenga hepatitis D sin haber tenido una infección por hepatitis B. ¿Ya? Virología, predomina el IgM 30 a 40 días desde que se desarrollan los síntomas. Los pacientes crónicos con hepatitis D pueden tener tanto IgM como IgG. O sea, que el hecho que haya IgM no indica que sea agudo. Eso también puede estar presente en pacientes crónicos. Y el dosaje, la determinación de ARN y antihepatitis D es la manera del diagnóstico. Y como dice acá, la presencia de IgM no implica infección aguda, porque también se puede encontrar en fases crónicas. La clínica, hablamos de una coinfección cuando el paciente... hablamos de una coinfección cuando el paciente tiene virus de hepatitis B, IgM, core IgM positivo, lo cual me habla de un cuadro agudo de hepatitis B. Eso es una coinfección. Si yo tengo un marcador de hepatitis D positivo y un IgM core de hepatitis B positivo, eso es una coinfección. ¿Y por qué es importante determinar si es coinfección o sobreinfección? Porque generalmente los pacientes con coinfección aumentan el riesgo de hepatitis fulminante, ¿ya? Con una mortalidad de hasta el 5%. Y un paciente con una sobreinfección quiere decir que el paciente ha tenido un antígeno, un anticuerpo core IgG de hepatitis B más un marcador positivo para hepatitis D. Eso es una sobreinfección. Y la sobreinfección aumenta el fallo hepático grave hasta el 20%. ¿Ya? Aumenta el fallo hepático grave hasta un 20%. ¿Ya? Y tienden a cronificar cirrosis hasta un 50% de este tipo de pacientes con sobreinfección. A los 5 o 7 años, estos pacientes la mitad de estos pacientes pueden llegar a ser cirrosis. La profilaxis, obviamente, si mi paciente no se contagia de hepatitis B, no se va a contagiar de hepatitis D. Entonces, una parte de la profilaxis es vacunas ante el virus de hepatitis B. El tratamiento interferón alfa. Ahora, el hepatitis E y el hepatitis A son muy parecidos. Recuerden que la característica de estos dos, aparte de ser ARN, es que se transmite mediante infección fecal oral. Por ende, la prevención es control sanitario, agua y alimentos. ¿Ya? Periodo de incubación, lo que ustedes ven acá, y el diagnóstico tanto para el A y para el E es el dosaje de anticuerpos. Anticuerpos, sobre todo IgM, porque estos hacen infecciones agudas. En la hepatitis E, vamos a ver si lo podemos cambiar. Hepatitis E y la hepatitis A tienden a ser agudos, ¿ya? Son muy raros, agudos. Son muy raros que cronifiquen, Raro. Lo más frecuente es que hagan hepatitis aguda, se resuelva y listo. Y también es muy raro que hagan hepatitis fulminante. Puede pasar, pero no es frecuente. Generalmente infectan al paciente y luego se curan. Y el paciente queda con anticuerpos. Como me interesa más la fase aguda, determino IgM. Si yo tengo IgG de hepatitis C o hepatitis A, solamente me dice que en algún momento, en alguna parte, este se infectó, pero que no necesariamente me esté causando el problema actual. Y este es un resumen de todo, tanto de hepatitis aguda como hepatitis crónica. Obviamente, el hepatitis B y la hepatitis C tienden a cronificar más, y las agudas, la virus de hepatitis A y la hepatitis E, tienden a ser episodios más agudos. Y acá tenemos algunas de sus características. Listo. Este cuadro se lo dejo de manera de resumen para que lo puedan ver. Es mucho más útil. Hepatitis autoinmunitarias. Habíamos dicho que para la hepatitis, que es la inflamación del hígado, pueden ser causadas por virus hepatótropos, pero también hay, o no hepatótropos, cuadros infecciosos, pero también hay algunos mecanismos autoinmunes donde el propio organismo ataca al hígado, ¿ya? Y se forman autoanticuerpos contra células hepáticas. Las hepatitis autoinmunitarias tenemos las de tipo 1, que son hepatitis autoinmunitaria clásica, cuya determinación o diagnóstico se hace mediante la determinación de anticuerpos contra músculo liso, los famosos asma, y los anticuerpos antinucleares, los famosos SANA. La hepatitis tipo 2 se relaciona con anticuerpos anti-LKM, que significa anticuerpos microsomales, liver y kidney, que son anticuerpos contra los microsomas del hígado y del riñón. Importante en inglés. Y la de tipo 3 son aquellos pacientes que carecen o salen negativos para el ANA y para el anti-LKM, pero poseen anticuerpos reactivos con citoqueratinas del hepatocito. Muy bien.
Estos son los 3 tipos de hepatitis autoinmunes que se conocen. Las manifestaciones clínicas son muy parecidas. Hepatitis autoinmunitaria, 80% de las mujeres pueden llegar a presentar inflamación del hígado, dolor abdominal, dolor en hipocondrio derecho. Al inflamarse el hígado, aumenta de tamaño, hepatomegalia, epístasis, fiebre, fatiga, menorrea, causas muy bien específicas. Y cuando estos progresan con el tiempo, mayor de 6 meses o con los años, estas hepatitis agudas pueden llegar a cronificar y hacer hasta cirrosis hepática. Las manifestaciones extrahepáticas que podemos encontrar en estos pacientes, exantemas, artralgias, queratoconjuntivitis o famoso ojo seco, enmascarando o confundiéndose con síndrome de Sjögren, tiroiditis, anemia hemolítica y nefritis. Y las anomalías serológicas que podemos encontrar en un paciente con hepatitis autoinmune, hiperglobulinemia, factor reumatoide positivo, anticuerpos contra músculo liso, que es lo que podemos ver acá, y todo lo que encontramos en laboratorio alterado. Tratamiento, al ser una enfermedad autoinmune, pues el tratamiento será con corticoides o inmunomoduladores, en este caso prednisona y acetropina, y las dosis las que ven acá. El paciente siente mejoría o mejora con rapidez, mientras más temprano se detecte y con menos de daño, mucho mejor. Y la mejora laboratorial también es evidente a las semanas, ¿no? Si tenía un perfil hepático alterado, este mejora con el tratamiento. Y las funciones del hígado también mejoran hasta llegar a casi a normalizar. Porque eso es importante, sospechar el diagnóstico, porque el paciente a veces pasa en consultas y nunca llegan al diagnóstico o ya llegan en estadios muy avanzados. Las hepatitis autoinmunes, algunas de sus características, habíamos dicho, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y algunas enfermedades que pueden mimetizarlas, ¿no? Como la CBP o colangitis biliar primaria, o la CEP, colangitis esclerosante primaria, que ustedes ya conocen. Algunas enfermedades de depósito que habíamos dicho que pueden causar hepatitis, como la enfermedad de Wilson, que se da por una alteración hereditaria, una alteración genética por una mutación del gen ATPB7, generando alteraciones en el metabolismo de cobre, y se acumula en diferentes órganos. El hígado, por ejemplo, causando hepatitis, y a nivel ocular también conocido esto como los famosos anillos de Kaiser-Fleischer, ¿no? Que ustedes ya conocen. Diagnóstico, ¿cómo llegar al diagnóstico? Si es que se sospecha, aparte de la biopsia plástica, niveles de ceruplasmina, cobre sérico total, cobre urinario, que es lo que se dosa, y el tratamiento, que es lo que ustedes ven acá, ¿no? Penicilamida, sales de zinc, entre otros. Otra enfermedad de depósito es la hemocromatosis, que es la acumulación de hierro en los órganos, secundaria de la deficiencia de hepcidina, alteración genética, sobre todo por el gen de la hefestina, que es este gen que vemos acá. Asintomáticos hasta la adultez, hasta que la acumulación de hierro produce alteraciones ya en el hígado y en la función hepática. Manejo por esta acumulación excesiva de hierro, flebotomías en casos leves, quelantes de hierro en casos severos. Muy bien. Y una de las últimas patologías que tenemos, causante de hepatitis, si ustedes recuerdan, cuando hicimos una patología en el aparato respiratorio, habíamos dicho que el déficit de cierta enzima, que es el déficit de la alfa-1 antitripsina, no solamente causaba daño a nivel pulmonar, sino también daño a nivel hepático, ¿ya? Enfermedad hereditaria caracterizada por la pérdida de la función protectora de enzimas proteolíticas como son la alfa-1 antitripsina, haciendo que se pierda elasticidad a nivel del hígado, y recordemos que esto era por alteración del gen SERPINA1. Diagnóstico, pues si pensamos en deficiencia de alfa-1 antitripsina, el diagnóstico es dosar los niveles séricos de alfa-1 antitripsina, y el tratamiento, si hay déficit de esta enzima, pues tratamiento de alfa-1 antitripsina endovenoso, más las medidas de soporte. Y estas son algunas manifestaciones hepáticas. Muy bien. Entonces, tenemos a esta paciente, mujer de 32 años, enfermera, sin antecedentes patológicos de interés, sin factores de riesgo conocido, acudió a consulta de atención primaria aquejada de malestar general, dolor lumbar, astenia, sensación nauseosa, sin vómitos y deposiciones normales, de 3 días de evolución. A la exploración general no se encontraron datos significativos. A la temperatura era de 36, fue diagnosticada de probable proceso viral, y esto de acá pasó con una paciente que era personal de salud, que había tenido un accidente hace unas semanas atrás canalizando un paciente, ¿ya? Y la paciente vino con estos síntomas: malestar, temperatura en 36, dolor articular, náuseas, no llegaron al vómito, no hubo diarreas, vino con esto.
Entonces se le planteó que puede ser una infección viral al no encontrar nada positivo dentro de lo que se le había estudiado en ese día, y se le recomendó analgésicos, observación, hidratación, y señora, vaya a su casa, le dice, no hay problema, descanso médico, y se fue a su casa. A las 24 horas, al día siguiente, la paciente visita nuevamente emergencia, pero ya esa vez llegó amarilla, llegó con ictericia, como la que ustedes pueden ver acá, ictericia en escleras, y solicita una analítica en su centro de trabajo, que era, en este caso, el hospital, ¿ya? Al momento de hacerle la evaluación, y al momento de hacer los exámenes, obviamente al ser personal de salud y ser de la casa, se le corre todo rápido, se le encuentra estos resultados. ¿En qué piensan ustedes al encontrar esto? ¿En qué pensarían? ¿Ven algo alterado? ¿Se encuentran? ¿Ustedes piensan que hay algo alterado en ese momento? Muy bien, si ustedes ven acá, tienen la transaminasa, muy bien, el TGO y el TGP, la gamma-glutamil, la glutamiloxalacética y pirúvica, en rangos de 2000 a 3000, niveles muy elevados. Y como dice su compañero, la gamma-glutamil también está elevada y la fosfatasa también. ¿Algo más que les llame la atención? Recuerden, las transaminasas altas no da la ictericia. Bilirrubinas totales. Doctor. Muy bien, entonces al momento de hacer el perfil hepático encontramos esto, bilirrubina 7, me falta poner acá, pero eran a predominio directo, fosfatasa y gamma-glutamil elevadas y las transaminasas elevadas. Si pueden, más adelante lo vamos a ver, pero si ustedes ven los scores, se puede hablar de un patrón hepatocelular o un patrón mixto, ¿ya? No solamente de vías biliares, o sea, no pensaría solamente en una obstrucción, dado que las transaminasas te ven lo que son daño a nivel del hepatocito. Entonces, acá ya se sabe que el hígado o el hepatocito está inflamado, hepatitis, ¿ya? Hay que encontrarle la causa, es personal de salud, recuerden, puede ser esa enfermera, técnica o el personal de salud que trabaje con ustedes. Entonces, ustedes reciben los análisis y a ustedes le van a preguntar, ¿de ahí qué hacemos? Ya tienes el perfil hepático alterado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo dijo, Doc? Una vez que tienen los diagnósticos del perfil hepático, que es lo primero que hemos tenido acá, ¿cuál es el segundo paso? Ya sabemos que el paciente, por la sintomatología, la ictericia y la inflamación del hígado, según el perfil hepático, tiene una hepatitis. Por el tiempo que ha presentado, ¿es aguda o crónica? Puede ser aguda y se puede hacer una tipificación de hepatitis. Muy bien, hay que buscar la causa de la hepatitis, ¿no? Es aguda por el tiempo. El tiempo que hemos dicho son días nada más. Es una hepatitis aguda y hay que encontrarle la causa. Ampliamos estudios. Le decimos a la señora, señora, no se puede ir, vamos a ampliar estudios. ¿Qué pedirían? Hepatitis, marcadores para hepatitis, doctor. Bien, por frecuencia, vamos a buscar lo más frecuente, pedimos marcadores para virus hepatotropos, ¿no? Entonces, por ser agudo, vamos a pedir marcadores hepatotropos de parte aguda, A, B, C, A, B, C y E, ¿no? Pensando que puede ser alguna de esas causas de hepatitis. Y estos son los resultados. Se le pidió amilasa para descartar un cuadro de pancreatitis, también por el tema del dolor que tenía. Se le salió, y estos de acá han sido sus resultados. Hepatitis serológico para hepatitis A, anti-hepatitis A IgM, y hepatitis B, core IgM, y hepatitis E, IgG, todos estos de acá de cuarta generación, y también se le pidió ARN de virus de hepatitis C por PCR. Todos estos de acá habían salido negativos, salvo esto. El ARN para virus de hepatitis C había salido positivo en 2 pruebas consecutivas. La ecografía abdominal discreta hepatomegalia a expensas del lóbulo hepático izquierdo. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene la paciente? Diagnóstico. Puede ser hepatitis viral por hepatitis C. Ya, entonces a la señora se le diagnosticó hepatitis aguda C e inicio de tratamiento de antirretrovirales. Y es así como puedes plantear un diagnóstico con todos los paraclínicos. Te dan anamnesis, tiempo de enfermedad, características del paciente, antecedentes importantes, los paraclínicos necesarios y con eso planteas tu diagnóstico. Hepatitis aguda C. Tratamiento de la hepatitis aguda C, habíamos dicho, interferón. ¿Y eso? ¿Difícil para el examen? No, fácil.
Listo. Niña de 14 años, sin antecedentes de hospitalización previa, ni transfusión sanguínea. Desde hace 2 semanas presenta hiporexia, malestar general, náuseas, vómitos. Hace 3 días no ictericia y coluria. Transaminasas, TGO, TGP. ¿Qué tipo de hepatitis es la más probable en una niña de 14 años? Hepatitis A. Muy bien, hepatitis listo. A. Varón de 25 años, presenta de forma brusca astenia, ictericia. Laboratorios, transaminasas, miren, más de 2000. Los marcadores serológicos muestran el siguiente patrón. Antivirus de hepatitis A, IgM negativo, antígeno de superficie positivo, anticore IgM positivo, antivirus de hepatitis C negativo. Diagnóstico. Hepatitis B. Hepatitis B. Ya, pero ¿qué alternativas tienen ahí? Hay hepatitis B agudo, hepatitis B crónico. En este caso sería hepatitis B, doctor agudo. Muy bien, sigamos. Miren, pregunta de residencia, 2020. ¿Difícil? ¿No? ¿O sí? Sigamos. Mujer de 25 años sin antecedentes de importancia, desde hace 2 semanas, malestar general, cansancio y rash, cuello, se agrega coluria e ictericia, niega otras molestias, examen, discreta ictericia, laboratorio, que es lo que ven acá, transaminasas elevadas por encima de 1000, bilirrubina elevada, predominio directo, y estas son las serológicas. Antígeno de superficie negativo, hepatitis C negativo, hepatitis A, IgM negativo, ANA y asma negativo, biopsia hepática, células plasmáticas con infiltrado de los espacios porta y necrosis centrolobular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Se los dejo. Este está interesante. Examen de residencia 2019. Acá está. Alcohólico, hepatitis crónica. Varón de 28 años, procede de Ayacucho, presenta náuseas, vómitos, malestar general y artralgias. Examen, todo lo que ven acá, hepatomegalia, laboratorio, antígeno de superficie positivo, todo lo demás negativo. Core, IgM positivo, antígeno de superficie, antígeno E, que quiere decir que replica, positivo, el anti-E negativo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles creen? No se escuchó bien, doctor. Ya, por acá está. Perdón, quizás no sabía. Hepatitis B. Estas son las serológicas que le salió. Antígeno de superficie positivo, IgM positivo, IG positivo, Hepatitis B crónica. Sí, hepatitis B, doctor. Sí. ¿Segura? Bueno, revisen. ¿Seguro que es hepatitis B crónica? Revisen bien sus marcadores, chicos. Revisen bien sus marcadores. Agudo, Listo. agudo. Es agudo, Sigamos, doctor. se los dejo de tarea. Tienen que estar atentos. Muy bien. Sí, doctor. Ok, sigamos. Es importante porque creo que eso no se lo puse en las diapos. Muy bien, entonces, enfoque de un paciente con hepatitis, ¿no? Anamnesis, exploración física, interpretación de los exámenes paraclínicos que haya solicitado y nos vamos siempre por lo más frecuente, ¿no? Serología viral, A, B, C, D, ver si hay hipertransaminasemia, si vemos que le salió positivo algo de la serología viral, pues el diagnóstico es o un virus por hepatitis A, B, C, D, hepatitis alcohólica por el antecedente de la anamnesis, hepatitis por fármacos según antecedente, y si no, si todos nos han salido negativos, ampliamos para estudios autoinmunes, estudios de depósito, para virus no hepatotropos, y si algo nos sale positivo, tendríamos la causa, ¿no? Enfermedad autoinmune, enfermedad de depósito, o alguna enfermedad por virus no hepatotropos. Si todo nos sigue saliendo negativo, imágenes, ecografía y tomografía, puede haber una CBP, una angiologítis esclerosante. Si aún así no encontramos un diagnóstico preciso, pues biopsia hepática. Si algo nos sale positivo en los exámenes imagenológicos, puede haber una colangitis biliar primaria, un Buchari, un infiltrado neoplásico, entre otras cosas. Si no, biopsia hepática y a rehacer toda la historia hasta encontrar el diagnóstico. Listo. Muy bien, chicos. Se acabó hepatitis. Toca cirrosis. Deme 2 minutos. No, miento, 1 minuto. Ahorita vengo, chicos. Dame un segundo.
Muy bien, sigamos. Siguiente tema, cirrosis. Ya han recibido mucha información de lo que es hepatitis, ahora veamos con toda la información que van a recibir de lo que es cirrosis. Y recuerden que la cirrosis hepática viene a ser estadios tardíos de lo que viene a ser la fibrosis, ¿no? Y la fibrosis hepática se da siempre por exposición a una noxa que está inflamando, dañando de manera persistente lo que es el hígado. Y con el paso del tiempo, con el paso de los años, se fibrosa y luego una vez que llega a tener la fibrosis avanzada, y donde el hígado pierde casi funcionabilidad, pasa a ser cirrosis, ¿no? Con daño o alteración de todo lo que es la estructura arquitectónica del parénquima hepático. La formación de nódulos regenerativos son característicos en este nivel. La cirrosis es una de las últimas fases de la fibrosis, es una fibrosis avanzada. Quiere decir que si la fibrosis es detectada en estadios iniciales, se considera que puede ser reversible. Es irreversible en etapas avanzadas, pero si es detectada esta fibrosis en estadios tempranos, puede ser reversible. ¿Qué más? Los pacientes con cirrosis son susceptibles a una variedad de complicaciones y su esperanza de vida, obviamente, se reduce notablemente. Causas de cirrosis: a la cabeza, alcohol. El alcoholismo es una de las principales causas de cirrosis hepática. Otras causas infecciosas, como el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, que habíamos dicho que son los que tienden a cronificar. Algunas enfermedades autoinmunes, como la hepatitis autoinmune acá este es antiguo, cambiemos, colangitis biliar primaria, y las enfermedades metabólicas no alcohólicas, ¿no? Los famosos MASH, esteatohepatitis o esteatohepatitis por enfermedades metabólicas, que pueden ser una de las causas, y esta de acá está en aumento. Es más, muchos de los artículos actuales dicen que este tipo de patologías son casi tan frecuentes como la alcohólica actualmente, debido a los malos hábitos dietéticos. La mala alimentación, el sedentarismo, el poco consumo de comida como verduras, vegetales, frutas, hacen que estas causas estén en aumento. Habíamos dicho entonces que la cirrosis es una enfermedad hepática o una fibrosis hepática avanzada, y esta se da por una injuria o un daño crónico. Causas infecciosas, alcohólicas, las esteatohepatitis no asociadas al alcohol, desórdenes autoinmunes, desórdenes colestásicos como la colangitis biliar primaria y enfermedades metabólicas. Todas estas noxas o injurias crónicas lo que van a causar en este hígado normal, como pueden ver acá, es la inflamación persistente, depósito de material inflamatorio en la matriz, daño y muerte de la célula parenquimal y la famosa angiogénesis, generando con el paso de los años fibrosis temprana. Si este paciente es detectado a este nivel, detectamos la causa y la tratamos, esta fibrosis temprana puede volver a regresiona, resuelve y puedes volver a tener un hígado sano. Pero si el paciente no viene a consulta o viene y no prestamos atención a su clínica, a sus dolencias, esto puede seguir avanzando, alteración en la arquitectura del parénquima hepático, la formación de nódulos, pérdida o tractos fibróticos, pérdida de función, alteraciones o formación de hepatocitos aberrantes o regeneración con hepatocitos aberrantes, generando fibrosis avanzada o estadios de cirrosis. Acá ya podemos llegar a ver si esto progresa, falla hepática e signos clínicos de hipertensión portal. Acá se da hipertensión portal y falla hepática. Tratamiento de soporte, solamente soporte, y para el tratamiento de la cura, trasplante hepático, no hay más. Y recordemos que los pacientes con cirrosis pueden llegar a evolucionar a un hepatocarcinoma. Afecta aproximadamente 2.5 millones en Estados Unidos, proyectados para el año 2030, con aumento en los MASH, esteatohepatitis asociada a enfermedades metabólicas, ¿no? Disfunciones metabólicas. Esto está en aumento, ¿ya? Por eso es importante el cambio en el estilo de vida, donde se está haciendo gran énfasis. Muy bien, solo para que recuerden algunas cosas de irrigación, habíamos dicho al inicio en la parte anatómica de lo que es el hígado, recibe doble irrigación. Uno de la arteria hepática, al ser arteria, tiene una gran cantidad de oxígeno, pero tiene un bajo flujo, y la vena porta, al ser vena, menor cantidad de oxígeno, pero un alto flujo. ¿Y de dónde recibe sangre la vena porta? Habíamos dicho que la arteria hepática obviamente viene de acá.
como ustedes pueden ver, aorta abdominal, arteria hepática común, y de ahí viene la arteria hepática propia. Y listo, ya está. Sangre que va hacia el hígado. ¿De dónde viene la sangre que proviene de la porta? Si ustedes recuerdan, acá tenemos las mesentéricas superior, inferior, tenemos la vena gástrica en esta parte de acá, tenemos las venas gástricas, esto de acá, interna, breve, externa, que llegan acá, se depositan en la vena cística, que podemos ver acá, y también, si siguen avanzando, llegan a formar lo que viene a ser la vena porta. Acá está. A ver si lo puedo marcar. Esta parte de acá. A ver. Bueno, ustedes sí lo pueden ampliar en su imagen. Lo bueno que les pasé la diapositiva. En esta parte de acá es la porta, que recibe venas tanto del estómago, que recibe sangre tanto de las venas del estómago, las venas del esófago, las venas del vaso, las venas de los intestinos grueso y de los intestinos delgados, que forman las mesentéricas del páncreas, y podemos ver acá lo demás. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Acá está la porta, y vemos de dónde recibe la sangre, ¿no? La vena porta recibe de todas estas venas, y luego la porta lleva sangre hacia el hígado. Y si ustedes recuerdan, la cirrosis es una enfermedad donde el parénquima se daña, los hepatocitos o toda la estructura hepática se daña, y esto hace que el hígado, al ser blando como una esponja y pueda pasar la sangre normalmente acá, se le cueste mucho más ingresar la sangre a lo que son a los sinusoides. Le cuesta más llevar la sangre a lo que es la porta, generando un grado de hipertensión portal. Al haber un aumento de la presión a nivel de la porta, pues esta sangre no va a poder entrar directamente al hígado, le va a costar más, va a haber un aumento de presión generando la hipertensión portal y va a haber acúmulo de sangre en esta parte. Si se acumula la sangre en esta parte de acá, a nivel portal va a haber una vasodilatación en esta zona, generando más acúmulo de sangre y generando distensión de estas venas. Y vemos acá también la vena umbilical, que cuando llega acá también se distiende y forma, al momento de distender por hipertensión portal, la famosa cabeza de medusa, que es alrededor de la cicatriz umbilical. Bueno, sigamos, no nos adelantemos tanto. Sigamos todavía en lo que es por qué se da la cirrosis en este tipo de pacientes. Habíamos dicho que los sinusoides formados por la arteria hepática, que tiene poco flujo pero alto oxígeno, y la vena porta, que tiene bajo oxígeno pero alto flujo, forman lo que es el espacio sinusoidal, ¿sí? Si ustedes ven acá las células de Cooper, que son las células de defensa, y también tenemos a las famosas células de Ito, o célula estrellada, que ustedes pueden ver en esta zona de acá. La célula estrellada o la célula de Ito. Cuando hay una noxa que inflama permanentemente este nivel, los hepatocitos comienzan a producir sustancias o citoquinas inflamatorias, lo que genera una alteración en la célula estrellada. Es esta célula estrellada alterada la que nos va a dar el problema. La célula estrellada se altera, este es el sinusoide, y la célula estrellada se encontraría acá. Esta célula estrellada al momento de alterarse va a comenzar a producir sustancias inflamatorias a este nivel en el espacio de Dice, generando un aumento de este nivel y un aumento a nivel del espacio de Dice. Estas células estrelladas comienzan a producir fibrina, acúmulo de sustancias inflamatorias, ya no se forma el colágeno, y al momento de aumentar el tamaño en el espacio de Dice, va a generar una obstrucción en el espacio sinusoidal, que es lo que ustedes ven acá. Este espacio sinusoidal que estaba libre, donde el flujo era normal, al momento de un aumento de tamaño en el espacio de Dice, la luz del sinusoide se va a ver disminuida, como ven acá. Esta luz disminuida del sinusoide va a generar un aumento de presión de los vasos que llegan al sinusoide. Y si ustedes recordarán, los vasos que llegan al sinusoide son la vena porta y la arteria hepática. Y como la vena porta tiene mayor cantidad de flujo, y al ver mayor reducción de luz en el espacio sinusoidal, lo que va a haber es un aumento de la presión de la vena porta, hipertensión portal. Eso es por eso que el paciente con cirrosis presenta hipertensión portal. Y lo vemos acá. Tienes tu corazón, manda mediante la aorta abdominal, sangre al hígado, ¿no? Y las venas de los intestinos, del vaso, del esófago, del estómago, lleva sangre hacia la vena porta, recogen sangre mediante la circulación venosa hacia la vena porta y esto va al hígado. Y es lo normal. Toda circulación, arterias, venas, hígado y por lo menos de la cava inferior llega nuevamente al corazón. Y este ciclo se repite. El hígado se encarga de desintoxicar todo. Pero recordemos que acá hay un proceso, una noxa que está inflamando tu hígado de manera crónica.
de manera crónica, generando alteración y cambio en el parénquima hepático, generando disminución del calibre de los sinusoides, aumentando la presión a este nivel. Esto de acá se va obstruyendo, generando una disminución de flujo. Disminuye el flujo de la vena porta, generando acá lo que es aumento de la presión o hipertensión portal. Lo que sucede en el organismo es que este incremento de la resistencia hepática va a generar algunos cambios anatómicos o factores anatómicos, como la fibrogénesis, la angiogénesis, alteración sinusoidal por la disminución del espacio a nivel de los canales sinusoidales, por alteración de la célula de Ito, y va a haber funciones anormales que se van a comenzar a reducir. Disminución del óxido nítrico generando una vasoconstricción, aumento de tromboxanos, aumento de la norepinefrina generando vasoconstricción a nivel hepático, aumento de los respondedores de la vasoconstricción, aumentando más la vasoconstricción a este nivel hepático, generando mayor resistencia a nivel del hígado, generando mayor resistencia a nivel del hígado. Mientras tanto, a nivel esplénico va a haber una vasodilatación, aumento del óxido nítrico, aumento de endocannabinas, glucagón, disminución de la respuesta de vasoconstricción, y a nivel esplácnico va a haber una vasodilatación. Si acá hay una vasoconstricción, pero a nivel esplácnico hay una vasodilatación, la sangre va a comenzar a acumularse en esta zona. Al ver una vasodilatación esplácnica, la sangre se acumula a este nivel. La sangre no llega a pasar por el hígado, hipertensión portal. La sangre se encuentra estancada a este nivel por la vasodilatación esplácnica, por ende va a llegar menos sangre al corazón, y al llegar menos sangre al corazón va a haber menor retorno de sangre arterial a este nivel para toda la economía. Al ver mayor dilatación, hipertensión portal, lo que la sangre va a buscar es el camino, por donde puede avanzar. Entonces van a comenzar a aperturarse las otras venas, las venas esofágicas, como son las varices esofágicas, a nivel del esófago, varices esofágicas, se van a comenzar a dilatar las venas que llegan al vaso, van a comenzar a generar esplenomegalia, va a comenzar a dilatar las venas que habíamos visto de las venas umbilicales, generando lo que conocemos la cabeza de medusa. Como era circulación mesentérica y las venas venían del intestino delgado y también del intestino grueso y del recto, generando vasodilatación a nivel del recto, la presencia de hemorroides, venas hemorroidales a nivel del recto. Al ver un aumento de hipertensión portal, también va a trasudar, va a caer, va a trasudar líquido a nivel del abdomen, ascitis a nivel abdominal, ¿sí? Y esto son manifestaciones clínicas de la hipertensión portal. Entonces, teníamos hipertensión portal, teníamos vasodilatación esplácnica, teníamos disminución efectiva, una disminución arterial efectiva porque había menos sangre que regresaba al corazón y menos sangre que bombeaba el corazón, y esta disminución de sangre arterial efectiva generaba hipotensión. Es por eso que tu paciente cirrótico es hipotenso, ¿ya? Por eso tu paciente cirrótico cursa con hipotensiones, por esto, porque hay menor flujo de sangre arterial, ¿no? Menor flujo de sangre arterial. Y esto es lo que vemos acá, signos de hipertensión portal, generando también lo que es hipotensión por la disminución del flujo arterial. Entonces, ya sabemos las manifestaciones clínicas de un paciente cirrótico porque se dan cuando son asociados a hipertensión portal, manifestaciones clínicas de la hipertensión portal, etapas de progreso de la cirrosis. Habíamos dicho que la cirrosis es parte de una fibrosis avanzada, pero la fibrosis en estadios tempranos son los que encontramos acá, fibrosis en estadios 1, 2, daño hepático inicial, daño hepático intermedio, y estas de acá tienden a ser reversibles. La F3 y F4, que son fibrosis avanzadas, mayormente tienden a ser irreversibles, sobre todo en estadios F4, pérdida del parénquima hepático, colapso de las estructuras hepáticas, pérdida de función. Y esto de acá se da por pérdida de la elastina. ¿Cómo se determina la elasticidad del hígado? Dado que para llegar al diagnóstico el gold estándar es la biopsia, pues para medir la elasticidad del hígado usamos una prueba imagenológica que es la elastografía. Mediante eso se mide la elasticidad mediante kilopascales, y obviamente mientras más elástico el hígado es mucho mejor, pero mientras menos elástico, mientras más rígido, más duro, el paciente tiene una fibrosis mucho mayor, más avanzada, y ya con base a cirrosis. Etiologías, y eso lo vamos a ver acá.
La etiología de cirrosis puede ser metabólica, como la esteatosis de hígado graso, alcohólica o no alcohólica, inmunes, como hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, entre otras, infecciosas, como la hepatitis B, C, la esquistosomiasis, genéticas, como enfermedades de depósito, ya todas estas ya las hemos visto, y dentro de ellas vamos a hablar de algunas. Dentro de lo que son las partes metabólicas, la enfermedad de hígado graso asociado a enfermedades metabólicas es la que está tomando mayor, está aumentando en prevalencia con el paso de los años, ¿ya? Estas de acá se pueden comportar de dos maneras. Puede haber una esteatohepatosis con bajo riesgo de cirrosis, solamente una inflamación baja en hígado graso, pero cuando esto ya cambia estructuras, se da una esteatohepatitis, y esta esteatohepatitis tiende a generar alto riesgo de cirrosis. Esta esteatohepatitis, y la podemos ver acá, un hígado sano. Esteatosis es el paciente que viene diciendo que tiene hígado graso, que cuando sigue avanzando, la anoxia, las alteraciones metabólicas, aumento del colesterol malo, proceso inflamatorio crónico persistente, esta esteatosis inflama el hígado de manera persistente generando una esteatohepatitis. Esta esteatohepatitis, si sigue progresando, genera cirrosis y tiene una alta relación a hepatocarcinoma. La alimentación y la actividad física son importantes para que esto no, de una esteatosis hepática, no progrese a un cirrosis y luego un hepatocarcinoma. Y el que menos no ha visto un paciente, familiar, amigo, conocido, que ha tenido una ecografía que diga esteatosis hepática, leve, pero los que tienen moderada, severa, pueden llegar a pasar a esto. Entonces, y tienen que ampliar estudios, un elastograma, entre otros. Por eso la importancia de detecciones tempranas. Manifestaciones clínicas de un paciente con cirrosis, menor metabolismo y desintoxicación, lo que genera estas manifestaciones clínicas en pacientes con cirrosis. Eritema palmar, nebus en araña, ginecomastia, hipogonadismo, feminización, atrofia testicular y signos de hipertensión portal, lo que ya hemos visto hace un rato. Hepatoesplenomegalia, circulación colateral, varices esofágicas, varices gástricas, edema, ascitis, encefalopatía, pérdidas de la síntesis y masas hepáticas, ictericia, encefalopatías, uñas de Terry. Las uñas de Terry pueden ser vistas muy frecuentemente en pacientes hepatópatas. Algunas manifestaciones clínicas que ustedes ya han visto: ginecomastia, eritema palmar, el signo de Dupuytren, la cabeza de medusa, ¿ya? Estas no son las uñas de Terry, esta es se me fue el nombre. Bueno, ya, Luca, no, se me fue el nombre. Ya. Se me fue el nombre. Lo siento, chicos, se me fue. Uñas de felpa. Ya, bueno, conocidas como uñas de felpa. Tiene otro nombre. Uñas de felpa, que son estas lesiones blanquecinas que ven acá en las uñas. Ya. Ascitis, que es lo que ustedes pueden ver acá. Algunas pruebas de laboratorio alteradas. En un paciente con cirrosis hepática puede cursar con trombocitopenia. La trombocitopenia es una de las pruebas de laboratorio más sensibles que puedes encontrar en un paciente con cirrosis hepática. Leucopenia, anemia, albúmina baja, hiponatremia dilucional, ¿ya? Algunas pruebas e imágenes que puedes solicitar, las que te pueden ayudar a la cabeza, o que puedes ver en las pruebas de imágenes, puedes ver el hígado pequeño, nodular, hipertrofia del caudado, atrofia del lóbulo derecho, ascitis, obviamente, en pacientes con cirrosis. Ictericia, circulación colateral, telangiectasias. Enfermedades hepáticas. Si tu paciente tiene el diagnóstico de una hepatopatía, fibrosis o cirrosis hepática, tienes que encontrarle la causa. Y de acuerdo a la causa que tú sospeches, puedes pedir el análisis laboratorio. Si tú sospechas en hepatitis C, pues pides marcadores de hepatitis C. Colangitis biliar primaria, pides marcadores autoinmunes de colangitis biliar primaria. Hepatitis autoinmune, pides marcadores de hepatitis autoinmune. De esto se trata esto. Si tú tienes una patología en la que sospechas, pides los marcadores. Enfermedad hepática alcohólica, la relación ACTLT mayor de 2, siendo ambos inferiores a 500 unidades. Las cirrosis hepáticas por alcohol no levantan tanto las transaminasas y generalmente esta relación es mayor a 2, AST más ALT. La aspartato eleva más que el alanino en las cirrosis asociadas por alcohol. No es patognomónico, pero esto te puede ayudar de base. Esto más el antecedente, ¿no? Historial de abuso de alcohol. La anamnesis es muy importante para llegar al diagnóstico de cirrosis hepática. Si ustedes tienen un paciente cirrótico en sus hospitales, indaguen, pregunten por qué llegó a cirrosis, cómo hicieron el diagnóstico, qué manifestaciones clínicas están viendo en ese momento en el paciente.
¿ya? Y entre otros pacientes, ¿no? Hepatopatía congestiva por alteraciones cardíacas, enfermedad de Wilson, que por depósito, entre otros. Entonces, diagnóstico de cirrosis, la clínica, laboratorio, más imágenes. No es necesario biopsiar a un paciente para el diagnóstico de cirrosis, salvo que se crea que la causa no tenga una causa clara, sea una causa sistémica, o la biopsia sea muy, muy necesaria. La biopsia del hígado es el estándar de oro para diagnosticar la cirrosis, pero no se le hace a todos. Muy frecuentemente, con una buena anamnesis, la clínica, el laboratorio, más las imágenes, se puede llegar al diagnóstico. ¿Cuándo sospechas tú en un paciente con cirrosis hepática? Pacientes que tengan estigmas de enfermedad hepática crónica, con toda la clínica que ya hemos visto, pacientes con pruebas de laboratorio o imágenes sugestivas a cirrosis hepática, como son una ecografía donde ves un hígado de borde irregular, pequeño, nodular, con un perfil hepático alterado, un hemograma alterado, leucopenia, plaquetopenia, te puede hacer pensar, más la clínica ya te hace pensar en un paciente con cirrosis hepática, ¿no? Y la evidencia de cirrosis descompensada se puede dar mediante ciertos parámetros de laboratorio, hemograma, varices, ascitis, y ahorita vamos a hablar de qué es una cirrosis descompensada. Algunos puntajes que te pueden ayudar para ver la la probabilidad diagnóstica de un paciente con cirrosis. Tenemos el score de Bonaccini, que toma en cuenta estos factores. El número de plaquetas, los valores de la relación ALT-AST de transaminasas y el INR. Con esto te da un puntaje, y el puntaje mayor a 7 te hace pensar que tu paciente puede tener el diagnóstico ya de cirrosis. ¿Qué otros laboratorios qué manifestaciones clínicas son específicas para cirrosis? Encefalopatía y las telangiectasias son manifestaciones clínicas muy, muy específicas para cirrosis, pero no son muy sensibles. ¿Y qué laboratorios son específicos para cirrosis? Habíamos dicho la trombocitopenia y los valores de ALT, una sensibilidad de hasta el 88% y una especificidad de lo que son plaquetopenias hasta de un 95%. Es un valor alto, eso te ayuda. La clínica, más algunos laboratorios te ayuda a pensar. Este es el score que pueden determinar para ver la probabilidad de que tu paciente tenga cirrosis. Este es el famoso score de APRI, ¿ya? Existen varios scores para diagnóstico de cirrosis. Es APRI y el FIB4, acuérdense. APRI y FIB4, scores para diagnósticos de cirrosis. Imágenes, ecografía, elastografía son las que puedes pedir para esto, y habíamos dicho que la elastografía es muy sensible y ve la elasticidad del hígado. Mientras más rígido, mayor probabilidad de paciente con cirrosis. Es muy específico y muy sensible para el diagnóstico de cirrosis. Lo que te evita también muchas veces la biopsia, ¿no? La biopsia solo en caso de duda diagnóstica o un diagnóstico muy, muy específico. Manejo de un paciente con cirrosis. Control etiológico y prevención del daño, terapia nutricional, tamizaje y monitoreo de complicaciones, manejo de complicaciones, trasplante en algunos casos, y obviamente tratar el cuadro de fondo. Si tu cuadro etiológico es la esteatosis, abstinencia total de alcohol, cambios en el estilo de vida. Si es hepatitis virales, ya hemos visto antivirales directos, enfermedades genéticas como la de Wilson, la penicilamida, para la hemocromatosis, flebotomía, para el déficit de alfa-1 tripsina, la suplencia de alfa-1 tripsina, enfermedades autoinmunes, el ácido ursodesoxicólico, hepatitis autoinmunes, esteroides, acetropina, medidas generales, ¿no? Evitar los hepatotóxicos, la nutrición es importante, evitar los AINES, opioides, la vacuna contra hepatitis también es importante, ¿no? Para evitar que ese hígado se siga dañando más. La nutrición, lo que vemos ver acá, como tienden a hacer hipoglicemia porque los pacientes cirróticos no almacenan bien glucosa, las 3 comidas al día, más 3 snacks, más suplementos nocturnos. Recordemos que estos pacientes pueden hacer hipoglicemia. Las complicaciones de la cirrosis. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones en un paciente cirrótico? El sangrado de las varices, sangrado varicial, listo. La ascitis, de por sí la presencia de ascitis ya es una complicación. La encefalopatía es otra complicación. Hay que ver en qué estadio se encuentra tu paciente. Si tu paciente tiene cirrosis, pero no tiene complicaciones, tiene una alta probabilidad de supervivencia, ¿ya? Si tiene varices, pero estas no están sangrando y no hay ascitis, es una cirrosis hepática compensada. Pero si tu paciente está en los estadios 3, 4, 5 de complicación, donde hay ascitis más varices, es una complicación.
Si hay ascitis más sangrado, es una cirrosis descompensada. Si tu paciente es cirrótico, tiene alguna infección en cualquier parte, es un paciente con cirrosis descompensada. Si tu paciente puede llegar a tener cirrosis y lo detectas ya con una neoplasia, un hepatocarcinoma, cirrosis descompensada, que puede llegar a progresar a muerte. Habíamos visto scores para ver diagnósticos de cirrosis. Ahora tenemos scores para determinar el grado de descompensación que tiene un paciente cirrótico. Y quédense con estos dos, el Child-Turket-Puk o el famoso Child-Puk y también el MELT-Sodio. Son los dos scores que se usan para ver descompensación en un paciente cirrótico. Si ustedes tienen un paciente cirrótico hospitalizado, vean si está descompensado o no. Y para eso, si está descompensado, puedes usar el Child-Puk o el MELT-Sodio para ver el grado de descompensación que tiene. Este es el Child-Puk. Toma en cuenta ascitis, bilirrubina, albúmina, el INR y la encefalopatía. De acuerdo a eso te sale un puntaje, clase A de 5 a 6 puntos, clase B de 7 a 9 y clase C de 10 a 15. Acuérdense, les encanta preguntar esto, tanto en exámenes como en el pase de visita médica. ¿Por qué es importante ver qué Child es? Porque el Child A tiene una sobrevida al año del 100% y a los 2 años del 85%. Quiere decir que no me extrañaría que mi paciente siga vivo al año, porque tiene un Child A, una sobrevida del 100%. Pero si tu paciente es un Child C, casi al año su mortalidad es de 50% aproximadamente. O sea, no me extrañaría que mi paciente con Child C fallezca en el transcurso del año, porque al ser C tiene un alto grado de mortalidad, su sobrevida es del 45%, es muy bajo. ¿Ya? Por eso es importante calcular el Child. Se quiso hacer más específico y se creó el MELT-Sodio, que se usó al inicio para ver probabilidades de trasplante hepático o para poder rankear a los pacientes hepatópatas cirróticos que requieren un trasplante hepático. Mientras peor MELT tenga, pues entra primero en la lista de trasplantes, ¿ya? Esto es un diagnóstico. Si el Child se puede calcular simplemente con valores de laboratorio, tú los obtienes y tú mismo calculas tu Child, el MELT-Sodio te requiere algunos valores que ingresas a tu score que puedes tener en tu celular, en cualquier aplicativo electrónico. Usas bilirrubina, INR, valores de creatinina. Es un score logarítmico, por eso tienes que usar una calculadora electrónica, ¿ya? Es un score logarítmico, lo usas en cualquier aplicativo de celular o computadora, te va a dar un valor y de acuerdo a eso te ve mortalidad. El MELT-Sodio te da una mortalidad, una sobrevida al año, y el MEL te da una sobrevida a los 3 meses. A los 3 meses, recuerda. La diferencia entre MEL y Child, la sobrevida. El MEL a los 3 meses y el Child-Puk al año. Estas son las complicaciones que podemos ver en los pacientes con cirrosis hepática, ascitis, encefalopatía hepática, hidrotórax hepático, carcinoma hepatocelular, complicaciones de pacientes cirróticos. Y cómo son sus maneras de presentación. Aquí los tienen resaltado algunas características importantes. El síndrome hepatopulmonar y también hay un síndrome hepatorrenal, que también se puede ver presente en este tipo de pacientes. Hipertensión portopulmonar, las varices que pueden llegar a sangrar. Y si tienes estas complicaciones, ¿qué hago, doctor? Acá está. Ascitis, manejo, diuréticos, albúmina, restricción hídrica. Si es una peritonitis bacteriana espontánea, antibióticos, ¿qué antibióticos? ¿A qué dosis puedes dárselo? Albúmina también en este tipo de pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Encefalopatía hepática, laxante, lactulosa, rifaximina, que es un antibiótico intraluminal. Y acá ven las dosis y cómo administrarse. Sangrados o sangrados variciales, beta bloqueadores no selectivos, propranolol, carvedilol, entre otros. Síndrome hepatorrenal, usas terlipresina, dopamina, noradrenalina o vasopresores también. ¿Se entiende? Tienes tu paciente cirrótico, ya has llegado al diagnóstico, ves si está compensando o descompensado. Si está descompensado, buscas qué descompensación tiene y de qué grado es su descompensación, das tratamiento y eso te va a ayudar. Hay veces que tu paciente viene con circulación colateral y ascitis, pero no todo paciente con ascitis y circulación colateral es cirrosis. Nosotros para eso tenemos que estudiar el líquido ascítico, ¿no? Si no tienes ninguna otra forma de ver por qué tu paciente tiene ascitis y tú piensas que puede ser por hipertensión portal y dentro de la hipertensión portal una de las primeras causas es cirrosis, estudias el líquido ascítico. Es bueno que sepas que existe una gradiente. Sacas el líquido ascítico
le calculas la albúmina, sacas sangre a tu paciente, le calculas la albúmina y le sacas la gradiente. Esto se llama la gradiente de albúmina cero acítica. Restas la albúmina del suero menos la albúmina de la citis y esto te va a dar un valor. Si es mayor de 1.1, esa citis es por hipertensión portal, causa más frecuente cirrosis. Si esa gradiente te da menos de 1.1, otras causas tienes que buscar, ¿no? Carcinomatosis peritoneal, peritonitis tuberculosa, otras causas. No, esto no es por hipertensión, no es por cirrosis, hay que buscar otras causas. Para eso te sirve el gradiente de albúmina cero acítica. Y listo, y lo tienen acá. No se olviden de esto. En la Sala Santana hay 2 pacientes con ascitis, uno por hipertensión portal, etiología cirrótica, y otra que no es por hipertensión portal, y se le está buscando la causa aquí mismo. Muy bien. Bueno, esos son el estudio líquido acítico, que no viene a ser parte del tema, y acá solamente para que lo tengan para su internado, cuando lo usen, como ahora mis internos de la Continental que están en la sala y están usándolo, diagnóstico de la paracentesis, estudio de líquido acítico, puntual, estudio de líquido acítico, para que lo puedan ver acá. Causas infecciosas, tuberculosis, bacteriana, esto lo pueden ver acá. Y el manejo de sangrado, una hemorragia digestiva alta por etiología varicial. ¿Cómo tratarlo? Uso de vasoconstrictores como terlipresina, octreotide, sumastostatina, si está con anemia severa por el sangrado, resucitación hemodinámica, y, bueno, entre otros, ¿no? ¿Qué otras maniobras tienes que usar acá? Solo para que lo tengan. Bueno, chicos, estamos bien. Hasta ahí vamos. ¿Dudas, preguntas? Hemos terminado con cirrosis, hemos hecho hepatitis, cirrosis. Es mucha información, repásenla ahora, les recomiendo terminen la clase que sigue y siéntense a repasar por lo menos una hora señalando lo puntual, ¿ya? Y eso sería todo de mi parte, ya nos estamos viendo, creo que yo salgo de la sala y ustedes esperan al otro doctor para que ingrese. Y ya, bueno, cerramos para terminar la frase de hoy, bueno, la imagen de hoy. Entonces, ¿tú quieres cambiar el mundo solo? No estoy solo, solo estamos dispersos, pero ya nos juntaremos.